Amén. Gracias a Dios por este día y que podemos estar juntos aprendiendo más de Él, conociendo su palabra, siendo transformados por medio de ella. Y quiero, antes de comenzar, que me acompañes con esta oración. Vamos a poner en sus manos este tiempo. Señor, gracias por este día. Te honramos, te bendecimos. Disfrutamos de tu presencia, pues para ello fuimos creados, Señor, para habitar en tu presencia, para adorarte, para exaltarte. Tú eres el único digno de gloria, de alabanza, el Todopoderoso. Y aquí estamos como tu iglesia, como tu pueblo escogido, como los redimidos por tu sangre, rindiéndote honor y rogando de tus palabras, rogando de tu dirección, rogando de tu poder, rogando también, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú eres el pan de vida y somos saciados por ti. Así que nos ponemos en tus manos en esta noche, rogándote que lo que recibamos sea atesorado en nuestro corazón y puesto por obra para edificación de tu iglesia, para también ser luz, para ser sal al mundo, Señor, y para establecer tu reino hasta el día de tu retorno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Nuevamente bienvenidos a todos. Qué bueno ver gente aquí en el auditorio, y también a todos los que están en casa. Gracias a Dios por sus vidas, por estos medios electrónicos, por el equipo de multimedia que puede facilitar el que tú estés viendo esta proyección en redes sociales y en la página de la iglesia. Pero también te recordamos y te invitamos a estar presente en el auditorio. La iglesia continúa avanzando, continuamos firmes en nuestra fe y continuamos dando gloria y honor a nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con la serie de estudios de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Ha sido un tiempo edificante seguir esta línea de estudios, aunque si tú has perdido alguno de ellos, puedes buscarlo en YouTube o en Facebook. Ahí estarán cada una de las transmisiones también de esta serie. Y como sabes, ya hemos dado un recorrido puntual del Antiguo Testamento, así como una síntesis y una introducción sobre el Nuevo Testamento y sus 4 evangelios, que fue el miércoles anterior. Y la maravillosa historia que cuenta la Biblia nos lleva a presenciar a la humanidad creada con la perfección de Dios, con el fin de cohabitar con Él. Vemos a esta humanidad constantemente resistirse al consejo y a la autoridad de Dios, apartándose cada vez y cada vez más por causa del pecado y la maldad, y por obviedad enfrentando consecuencias ineludibles a causa de este perecer de la humanidad y de esta reiterada conducta de separarse de Dios, de ser ajeno a Dios, de buscar oponerse a los designios de Dios. Vemos las consecuencias que ha enfrentado. Pero pese a ello, la maravillosa historia que cuenta la Biblia nos revela a un Dios con un amor incalculable, fiel a su promesa inicial de amor respecto a que pondría fin a esa separación del hombre mediante la salvación traída a causa de un nuevo hombre, el Mesías. Este Mesías, un nuevo hombre, lejos de reinar o gobernar, naturalmente restituiría el gobierno celestial a costa de sus heridas y proveería la vida eterna a cada uno de nosotros, proveería la vida eterna a todo aquel que en Él creyere, que confiara en Él. Y esto revelando en todo tiempo a un Dios justo, misericordioso y perfecto. La maravillosa historia que cuenta la Biblia y esta serie de estudios tienen esa intención, que podamos ir viendo la fidelidad de Dios en un contexto cronológico y que juntos podamos ir basándonos y viendo en esas generalidades su amor, su protección y su fidelidad. Y vaya, pues empezamos ahí con el tema del Nuevo Testamento, viendo los evangelios. El evangelio como tal, la palabra evangelio, como veíamos, originada en el latín evangelium, a su vez proviene del griego
el Evangelion, y está compuesta simplemente por dos vocablos, eve, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa una buena noticia. ¿Qué hacemos cuando recibimos una buena noticia? Nos alegramos, nos sorprendemos, todo el tiempo hablamos de ella. El Evangelio es una buena noticia para ti y para mí, es una noticia feliz, y tal noticia habitualmente, como tú sabes, aconsejamos iniciar su lectura o su estudio por el libro de Juan. ¿Y por qué el estudio del libro de Juan o del Evangelio de Juan? ¿O por qué a veces cuando tú te acercas al Señor por primera vez y se comienza leyendo el Evangelio de Juan? Si quizá al verlo en el orden, en el Nuevo Testamento se encuentra en la cuarta posición, colocado de atrás hacia adelante. Y mira, una lectura a detalle del libro de Juan sugiere que el autor obviamente es un apóstol, uno de los 12, aunque no aparece literalmente ahí el nombre de Juan. Vemos que Juan lo que hace en su redacción es que prefiere referirse a sí mismo como el discípulo al cual Jesús más amaba. Ahora, el hecho de que este libro, el hecho de que el Evangelio de Juan cuente con la autoría apostólica de Juan, le confiere una autoridad muy especial. ¿Por qué? Porque Juan, por haber sido un testigo visual y presencial de la vida de Jesús, y obviamente por haber sido también, junto con Pedro y Jacobo, uno de los asociados más íntimos de Jesús desde el principio. La redacción no lo empieza a revelar, y en el libro de Juan puedes leerlo en el capítulo 15, el verso 27, dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Miremos que Juan escribe su evangelio, escribe este evangelio importante en el cual quiero destacar en esta noche. Lo escribe entre el año 80 y 90 después de Cristo. Esto vendría siendo aproximadamente 50 años después de que fue testigo visual del ministerio de Jesús. De todos los libros del Nuevo Testamento, Juan es el que enseña con más claridad la divinidad, la deidad de Cristo y su preexistencia. Miramos al inicio la forma tan poderosa como inicia este evangelio, la claridad con la que lo redacta. Y dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora avanzamos a Juan 8:58 y dice la escritura: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como recordarás, los judíos descansando en la promesa hecha a Abraham, y Jesús refiriéndose a sí mismo con su preexistencia, que nos delata este libro, diciendo: soy antes que Abraham. En Juan, junto con el libro de Mateo, también vamos a encontrar que son los evangelios que proporcionan más pruebas contundentes de Jesús siendo ese Mesías enviado por Dios. Por eso tan importante el estudio del Antiguo Testamento, pero no olvidando la parte en la cual se encuentra el Nuevo Testamento, ni tomando uno más que el otro, sino es un conjunto, y nos revela la grandeza de Dios en la fidelidad de su promesa. Si buscas Juan 7, versículo 16, la escritura dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia.
También Juan 8:26 reitera esta parte de Jesús, Mesías, Jesús el enviado por Dios. Dice el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Además, el Evangelio de Juan es el que contiene una afirmación precisa y exacta, literalmente hablando, del propósito por el cual ha sido escrito, el propósito de dar esa buena noticia, el propósito del Evangelio. Juan 20, verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos deja ver el propósito en su contenido. Esto es por lo cual he escrito el Evangelio. Juan está diciendo estas cosas con ello. Juan escribe este Evangelio guiado por el Espíritu Santo con la intención de proveerte a ti y a mí fe salvadora, fe que salva, producir fe salvadora a los lectores. Y en consecuencia de esta fe, asegurar a todo aquel que lo está leyendo que recibirá el regalo de la vida eterna. Esto es parte de la maravillosa historia que cuenta la Biblia, pero es la mejor noticia que tú y yo recibimos. El versículo 12 del capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el Evangelio de Juan vemos cómo la misión de Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, tiene su origen en Dios y se va cerrando, culminando en cuanto al texto se refiere, en la comisión que Jesús hace ante ahora la comunidad de creyentes, a los cuales les da los llena de funciones mesiánicas ahora en el poder del Espíritu Santo. O sea, ahora vemos nuestro Mesías, el enviado, el prometido por Dios para restituir esta relación que se había sido perdida por la maldad y la entrada del pecado a la humanidad. Lo vemos ahora dando una comisión, comisionando a sus seguidores. En Juan 20, 21 al 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús en esta parte lo vemos ahora comisionando a sus discípulos bajo este precepto, diciendo, ahora ustedes vayan, ahora sean ustedes los que reciban el Espíritu Santo y lleven y hagan estas obras. Podemos decir también que el Evangelio de Juan se divide, o lo podemos ver dividido en dos partes. Tomando del capítulo 2 al 12, encontramos que la atención en el libro de Juan está concentrada tanto en el ministerio de Jesús para con el mundo, así como en las señales que hace para manifestar su gloria y para que sus discípulos creyeran. Nos deja ver Juan 7 señales. El Evangelio de Juan, tenemos la conversión del agua en vino, tenemos la curación de un oficial del rey, la curación también de un paralítico, la alimentación de los 5,000, a Jesús caminando sobre las aguas, la curación de un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. 7 señales asombrosas, 7 señales que Jesús realiza y las cuales reciben diversas respuestas de quienes las presenciaron. Es muy importante adentrarnos en el Evangelio, en su contenido y su contexto, para enriquecernos más en este sentido de la buena noticia.
La segunda sección principal que podemos ver del libro de Juan sería del capítulo 12 al 21, donde vamos a encontrar la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos, así como la hora triunfal de su pasión en cumplimiento de todas las profecías que fueron dadas a través del Antiguo Testamento como el Mesías de Dios enviado al mundo, muerto y resucitado por el poder de Dios. Wow, es asombroso esta maravillosa historia que nos va contando las Sagradas Escrituras, el cumplimiento también de las profecías. Y también es necesario destacar que Juan en su relato utiliza de una forma maravillosa el decir o el mostrar al lector que Jesús tenía el control de absolutamente todos los acontecimientos que vendrían. Por ejemplo, vemos en Juan 18, del 4 al 9, leemos: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, a mí dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. La forma en la que lo va redactando Juan nos hace ver Jesús teniendo el control de absolutamente todas las cosas y diciendo, él sabiendo lo que habría de sobrevenir, incluso les da instrucciones a sus captores de cómo retenerlo. Imagínate un hombre que está siendo perseguido por la justicia y ésta llega y que él mismo vaya y diga: oye, me buscan a mí, soy yo, llévenme de tal forma, no se lleven a nadie más, yo soy al que buscan. Es maravilloso la forma en la cual Juan nos va mostrando esta parte. También vemos que como Jesús, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, en Juan 19, verso 14, dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Como recordarás, en el Antiguo Testamento vemos la implicación de la expiación a través de un sacrificio. Vemos la manera en la cual Dios instituye la Pascua, que se celebrase la Pascua con esta intención. Y aquí nos encontramos en el relato de Juan, en el Evangelio de Juan, que aunque Pilato le cuesta tomar la decisión, Jesús, conociendo todo lo que sucedería, es llevado sin emitir protesta alguna para morir siendo sacrificado en el mismo momento y como se sacrificaban los corderos para la Pascua. Recuerda este ordenamiento que, como vimos ya en esta historia o esta serie de estudios que hemos tomado a lo largo de cada miércoles, esta celebración había sido instituida con el fin de recordar la redención de Dios sobre el pueblo de Israel frente a su juicio de muerte sobre los primogénitos. Y así como el paso de los cautivos, de Israel cautivo, de la esclavitud a la libertad y a la tierra prometida. Y ahora vemos a Jesús en este cumplimiento, en este momento exacto, en la Pascua, siendo llevado a muerte como expiación por nuestras culpas. Asimismo, si nos centramos tú y yo en la parte en cómo culmina el Evangelio, en su capítulo 21, en los últimos momentos, Juan explica una controversia primero, un rumor que se corría sobre él, y plasma otra vez su firma, podríamos decirlo de esta manera. Dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? El versículo 24, como te decía, nos deja ver como si plasmara su firma. Y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Como si Juan en su humildad no quisiera ni siquiera revelar su nombre, sino haciéndose notar de esta manera como el discípulo, el cual era más amado por Jesús. Y es así como la buena noticia, el Evangelio de Juan, lo sintetiza también con otra excelente noticia en el verso 25, terminando el Evangelio. Y dice el verso 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así concluye el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y en conclusión, no podríamos tú y yo descubrir la divinidad de Cristo con un lenguaje más claro que el que usa el Evangelio de Juan. Es por ello el consejo que te damos al iniciar el Nuevo Testamento, comenzar con el libro de Juan. Juan utiliza un lenguaje muy claro acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él era con Dios, Él era Dios, realizó las obras de Dios. Él era el creador, el Dios todopoderoso, el Dios de pactos, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Una excelente forma en la cual Juan decide escribir este evangelio y darte a ti y a mí a conocer esta excelente noticia. Hay mucho que celebrar, iglesia, hay mucho que celebrar todos los días. No solo el día de tu conversión, sino todo el tiempo. Dice la Escritura que Jesús hizo muchas más cosas. ¿Cuántas cosas más no está haciendo en tu vida? ¿Cuántos podríamos decir exactamente lo mismo como cierra Juan su evangelio en cualquier área de nuestras vidas? Y Jesús hizo muchas cosas más en mi salud. Y Jesús hizo muchas cosas más en mi matrimonio. Y Jesús hizo muchas cosas más y sigue haciendo muchas cosas más en la iglesia. Y Jesús sigue al frente de la iglesia. Es una verdadera buena noticia en la cual tú y yo necesitamos regresar a celebrar. Necesitamos regresar a nuestra congregación, porque esto es una realidad plena en nuestras vidas, y no solo para nosotros, sino necesita ser llevada a otros. Necesita ser como Juan, dársela a otros. La maravillosa historia que cuenta la Biblia, si tú y yo continuamos, pasaremos ahí al libro de los Hechos. Probablemente no pueda hablarte mucho por razón de tiempo del libro de los Hechos, pero sí quiero puntualizar en Hechos la manera en la cual esta obra se da como continuación de uno de los evangelios. Y es muy interesante porque es la única que viene a ser como una continuación de uno de los evangelios, y es el evangelio que escribe Lucas.
Lucas, este autor en el cual no quiere concluir su libro, su evangelio, no quiere concluirlo solo con las cosas. Recuerdas que Lucas 1:1 decía de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sino que en un segundo volumen él hace y recopila información que tiene al alcance sobre los inicios de esta propagación del cristianismo, posterior a lo que leímos o que vimos en Juan, y que Juan nos describió como la comisión que Jesús hace al dar del Espíritu a sus discípulos. Prácticamente Hechos comienza con el punto en el que termina ese tercer evangelio, después de que hace una introducción temática y la dedicatoria a Teófilo, y Lucas lo que hace es situarse en la narración en un lugar geográfico en Betania, donde dice que ven a Jesús los discípulos. Dice en Hechos 1-9, viéndolo ellos, o sea sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí veremos a lo largo de esta serie de estudios sobre el contenido, y podremos ampliar la información de Hechos. Pero como lo decía en algunas predicaciones anteriores, el centrarnos en el estudio y el recorrido de esta historia tan maravillosa que cuenta la Biblia tiene la intención de que tú y yo nuevamente retomemos fuerzas y vayamos y llevemos este mensaje de verdadera salvación para la humanidad. La salvación de la humanidad no es una vacuna, la salvación de la humanidad no son recursos inagotables, la salvación de la humanidad no es tener todo lo que deseas. La salvación de la humanidad ya ha ocurrido y ha sido cuando Dios ha sellado su pacto a través de su promesa, a través de Jesucristo. Acompáñame a orar. Vamos a concluir con esto. Dios Todopoderoso, gracias porque aquí estamos e invocamos tu nombre. Gracias a lo que tú nos has enseñado, gracias a tu palabra, que es lumbrera en un lugar oscuro. Sabemos que adoramos y reconocemos a un Dios fiel, a un Dios de pactos, a un Dios que sentenció desde el principio la salvación para la humanidad, la redención del pecado y por ende la vida eterna. Así que aquí estamos delante de tu presencia, rogando, oh Dios, que nuestro corazón sea lleno nuevamente de ti, Señor, que arda el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros y que podamos llevar a más y más este mensaje de salvación. Hoy hemos sido recordados que es una buena noticia. Hoy somos, Señor, también retados a no quedarnos con solo esta buena noticia, sino al contrario, felices de ella, propagarla por todos lados, como lo enseñas en el libro de Hechos, Señor. Primero desde ese lugar, desde Betania y hasta el fin del mundo, oh Dios. Ayúdanos a ser siervos útiles. Ayúdanos, oh Dios, a no creer que nuestra vida ha terminado o que todo lo que tú estás haciendo con nosotros ha culminado, sino al contrario, oh Dios, que así como Juan concluye su evangelio, podamos decir: Jesús ha hecho muchas cosas en mi vida, tantas que no tendría tiempo de contarlas todas. Jesús ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que no cabrían en todos los libros, y por ello te agradecemos y te damos honra y honor a ti, al Dios de pactos, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso. Señor, yo bendigo a tu iglesia y ruego que tu poder more en ellos y que tu comisión se cumpla hasta el día que sus ojos te vean y que puedan ser recibidos por ti como siervos fieles. Gracias, oh Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu voluntad.
Y gracias por tu salvación. Gracias porque es lo más preciado para nosotros. Es lo más importante para nuestra humanidad. Te honramos, te damos las gracias a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Tenemos mucho que festejar, tenemos mucho para alabar, así que vamos a hacerlo con nuestro corazón.